¿Qué tal? Muy buenas noches. Queremos darle la bienvenida a esta mesa redonda especial con el tema de hacia una regulación de la criptoeconomía en Costa Rica, organizada por la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Sin duda alguna, las criptomonedas han ocupado un lugar especial en los principales medios de comunicación, los titulares y la vida de muchísimas personas, al haberse convertido hace algunos años en un activo importante para poder invertir y para poder hacer negocios, principalmente en el mundo digital. Tanto así que países como El Salvador ya dieron el paso a regular y a contemplar esta criptomoneda dentro de su moneda de curso legal. Pero con ella también ha venido una serie de polémicas desde medioambientales hasta económicas, y recientemente hemos podido ver cómo las inversiones que se han realizado en este tipo de monedas pues han generado polémica por la inestabilidad que presentan. Es por eso que merece la pena que desde esta comisión podamos proponer el tema para analizar la importancia de, o considerar, mejor dicho, la regulación hacia una economía de criptomonedas en nuestro país. Es por eso que esta noche hemos invitado a un panel de expertos quienes van a compartir algunas reflexiones importantes sobre este tema y sobre el futuro que podría tener esa regulación en nuestro país. Antes de presentarlos, también quiero aprovechar para invitar a nuestros espectadores para que puedan realizar sus preguntas a través del chat, con el fin de que los panelistas también se las puedan contestar al final de las ponencias. A continuación voy a presentarles a los profesionales que estarán con nosotros en esta mesa redonda especial de esta noche. Tenemos al señor Juan Durango, quien es abogado en Derecho Digital, profesor de la especialización de Derecho Informático de la UEL y miembro de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Tenemos también al señor Julio Córdoba, quien es abogado especialista en Derecho Informático, profesor del módulo de Tecnologías Emergentes de la Economía Digital de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho, y es miembro fundador de la Comisión de Innovación Regulatoria. También nos acompaña Vanessa Zamora, quien es abogada, profesora universitaria, estudiante de la especialización en Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho, y el señor José Adalid Medrano, quien es abogado especialista en Derecho Informático, coordinador de la Comisión de Innovación Regulatoria y de la especialización de Derecho Informático de la Universidad Escuela Libre de Derecho. Así que, sin más por el momento, vamos a comenzar con esta ronda de preguntas, recordándoles que ustedes también pueden participar haciendo sus preguntas a través del chat. Y realmente, como lo estaba mencionando en mis palabras iniciales, podemos hablar de que en los medios de comunicación se ha abarrotado el tema de una posible crisis de las criptomonedas, y hemos visto como parte de los grandes promotores de estas monedas, como lo es Elon Musk, ha salido adelante de la crisis que ha enfrentado esto, e inclusive ha hecho afirmaciones donde decía que él nunca ha promovido que la gente invierta en estas criptomonedas. Entonces, yo creo que la pregunta por la cual podemos empezar es si la crisis que están viviendo las criptomonedas les ha cambiado la perspectiva a nuestros panelistas con respecto a la regulación, porque hace un tiempo tuvimos un evento de esta misma comisión donde el panorama era diferente. ¿Ha cambiado un poco esa perspectiva de ustedes con respecto a que pueda o no haber una regulación en Costa Rica? Voy a escuchar primero a la señora Vanessa Zamora. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Andrea, muchas gracias. Con relación a la pregunta que hiciste, realmente en lo personal considero que no me ha cambiado, digamos, la perspectiva que tengo en cuanto a la regulación. ¿Y por qué no? Quisiera, digamos, iniciar con una frase que decía Steve Jobs en su momento, en 1970, y él decía que estamos ahorita estamos frente a la última frontera. Yo no sé si van a venir más o si estamos ya en la última. ¿Qué quiero decir con esto? Que es propio de las criptomonedas que buscan la descentralización y evitar, digamos, tanto control en cuanto a la regulación. Siempre han habido crisis, ¿verdad? Hemos tenido crisis, estamos con temas migratorios, estamos con temas de inflación, estamos con una serie de elementos estructurales e históricos que nos están permeando, y eso es lo que humildemente considero que ha sido, digamos, el efecto directo que le está pegando a las criptomonedas, y se han visto afectadas por estos temas externos, no internos. Entonces, más allá que su circulación se da a una escala menor o pequeña, se sabe que ese impacto está siendo rápido y directo, pero sí por efectos externos a la economía. Para ir finalizando, digamos, en tu pregunta, si nos vamos, digamos, por ejemplo, a la historia del oro, de la plata, los billetes, los boletos, etcétera, etcétera, no es que, digamos, no hayan tenido, digamos, algún tipo de reto o desafío en cuanto a patrón económico a implementar en su momento. Entonces,
lo que necesita es un poco más de maduración. Esa sería mi respuesta. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Vanessa, por su participación. Escuchamos ahora a Dalit. Buenas noches. Sí, Andrés, buenas noches, muchas gracias. Bueno, de mi parte siento que no ha variado la posición. Tomamos en cuenta que inclusive estas variantes en los precios, esas caídas, terminan siendo habituales en este tipo de criptoactivos. Quiere decir que los que le hemos dado seguimiento por un tiempo, podríamos esperar que podía caer en cualquier momento. De la misma manera que en este momento podríamos decir que puede subir de precio de una manera exponencial, por supuesto, y que podría caer, por supuesto. Y eso es una de las particularidades que tenemos que tomar en cuenta al analizarlo. Esto porque para el ciudadano común que no tiene suficiente capacitación sobre esta materia, por supuesto que podría parecerle en cualquier momento de la historia de Bitcoin como un momento para invertir, hacerse millonario y probablemente sin riesgos, porque por supuesto que la única forma que puede tener esta tendencia es subir, pero sabemos que no, puede subir o caer de una manera muy precipitada. Entonces, siendo así, lo que requerimos es mayor educación por parte de la población, mayor educación por parte de los abogados y, ¿por qué no?, mayor educación por parte de informáticos y personas entusiastas sobre esta materia, sobre la parte legal. Y esto me parece que es la base de todo lo que nos está sucediendo, porque como sociedad nos estamos enfrentando ante un fenómeno que vemos como nuevo, que nos parece muy atractivo, pero que lastimosamente no tenemos a veces el sustento para poder opinar, para poder decidir, y a veces simplemente estamos tomando decisiones precipitadas. A algunos les sale bien, a otros les sale mal, a algunos que invierten se asustan, pierden y de repente vuelve a subir, entonces dicen que, hey, qué mal, ya perdí, pero bueno, es que eso es parte de la dinámica y las oportunidades que puede generar este tipo de economía se mantienen, pero los riesgos también. Entonces lo que ocupamos es estar más educados, más preparados, y me parece que eso es lo que estamos haciendo acá, porque una materia como esta no es algo que vamos a conversar de una manera esporádica una vez al año para ver qué pasa, no. Tenemos que conversar de estos temas de manera frecuente e inclusive con fines o aspirando a una regulación o una propuesta de regulación, que finalmente ese es el nombre de nuestra comisión, innovación regulatoria. Y me parece que todos los que estamos aquí presentes en el panel tenemos intención que existan reformas que no vean simplemente Bitcoin como algo criminal, sino como algo de oportunidades. Y si de este foro puede salir algo importante en la línea de propuestas, bienvenidos. Yo creo que estoy seguro que con los que estamos aquí presentes e inclusive quienes nos acompañan, podríamos construir una regulación que genere oportunidades, pero de la misma manera que procure educar a las personas para los retos que trae el futuro. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Dalit. Ahora escuchamos a Julio. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los presentes por acompañarnos. De verdad que es un honor para la comisión y muy bienvenidos al Colegio de Abogados de forma virtual. Yo he visto el Bitcoin bajar de $1,000 a $200. Recuerdo cuando llegó a 20,000 y después lo vi llegar casi a $5,000. Lo vi llegar a 60,000. Ahorita anda, creo que como $20,000. No ha cambiado el punto de vista con respecto al tema regulatorio. Sí considero que es muy importante, siempre en esta misma línea, lo que hemos enfatizado históricamente, el aspecto educativo. Más allá de la profesión, lo más importante es que conozcamos los aspectos legales de lo que estamos haciendo, sí, o sea, nadie puede alegar una ignorancia a la ley. Y la segunda cosa es, en temas de inversión, sobre todo que no forman parte tanto de nuestra cultura, como por ejemplo, tal vez en otros países que la gente está acostumbrada a invertir en bolsa, es muy importante ese aspecto. ¿Por qué? Y lo voy a decir así, ¿quiénes están ahorita en severas dificultades? Creo que quienes no tomaron los consejos en algún momento. ¿Cuáles consejos? Lo que hemos dicho, ingresen en estos mercados que son novedosos con el dinero que usted esté en disponibilidad de arriesgar. Ahorita estamos en una corrección de mercado muy parecida
a la que tiene Wall Street en este momento, ¿verdad? Por factores fundamentales de la economía global. Es muy interesante porque ya está correlacionándose un poquito el Bitcoin con el tema, o en términos generales, las cripto con el comportamiento de las bolsas de valores. Eso obviamente tiene que ver con que más inversionistas tradicionales están ingresando en estos mercados. Sin embargo, en esta corrección, yo espero que queden grandes enseñanzas en este cripto invierno. Y entre ellas está la necesidad de formarse, porque lo voy a decir así, creo que quienes más llanto tienen, con mucho respeto lo digo, tienen que haber sido porque ingresaron con un espíritu de mucha apuesta, porque quien comprende y entiende sabe establecer su coeficiente de riesgo y hasta dónde puede participar. De mi parte, la regulación que quiero es que sea amistosa, porque el Banco Central ha dicho en la anterior administración que las criptos en Costa Rica tienen una tolerancia vigilante, y no me gusta que me toleren un derecho. Entonces, lo que me gustaría es más bien que a nivel jurídico Costa Rica sea un país en el cual este capital intelectual que tenemos en inversión, que hemos hecho en educación, en energía limpia, pueda explotar. Ahí pone Alberto Castillo que está en 23.118. Muchas gracias, Alberto, por el dato. Entonces, quiero que ese capital intelectual y todo eso que tenemos nos permita más bien ser un centro internacional para negocios de la Web 3.0. Muchas gracias, Julio. Y ahora, para terminar esta ronda con la pregunta inicial, escuchamos a Juan Durango. Buenas noches, Juan. Gracias, Andrés. Mi perspectiva, igual que los compañeros y la compañera Vanessa, no ha cambiado, pero sí se ha ido afianzando quizás ese criterio inicial que tenía en cuanto a la regulación de la criptoeconomía, porque esta crisis ha demostrado que las variables a regular ya no son tan pocas como quizás en algún momento pensé, sino que es mucho más complejo abordar un proyecto regulatorio de esta industria. Discrepo un poco con algunos en cuanto a que el factor más relevante es la educación, y quiero poner un ejemplo de una noticia que leí hoy, donde en Estados Unidos se hace una acusación penal el día de hoy contra un proyecto donde detrás de un proyecto DAO descentralizado lo que se escondía era un smart contract construyendo un esquema Ponzi, ¿sí? Entonces, ¿qué usuario o qué nivel de capacitación va a necesitar un usuario para entender lo que el código de ese smart contract en realidad está ejecutando? No es tan fácil que un consumidor promedio pueda llegar a ese tipo de conocimiento para ver que detrás de esa tecnología descentralizada lo que hay es un esquema Ponzi. Entonces, todas estas variables como que van en aumento. Esta crisis del últimos 8 meses, 7 meses, no es solo de una caída en el precio, sino que hemos visto múltiples hackeos, exchanges que han cerrado por falta de solvencia, por falta de reservas, y que la caída del precio obviamente les afectó para poder seguir respondiendo por sus obligaciones, exchanges mal administradas. Entonces creo que ese ideal descentralizado de la filosofía inicial cripto se ha ido desvaneciendo y requiere un control más severo por parte de la regulación en cuanto a mayor protección al consumidor, mayores controles de los smart contracts y de los esquemas descentralizados, mayores controles a los exchanges y a los emisores de cripto, y la regulación de las cripto también como instrumentos financieros. Entonces ya es un universo de variables que estoy viendo que cada vez aparecen más. Muchísimas gracias, Juan, por su reflexión. Otro aspecto importante relacionado con lo que mencionaba en mis palabras iniciales, después del ejemplo de El Salvador, es lo que está sucediendo en Panamá, porque recientemente Panamá autorizó el uso de criptomonedas incluso para el pago de impuestos, y se dice que es como una forma también de trabajar sobre el concepto de quitar el estigma de que es un paraíso fiscal. Sin embargo, por otro lado, se ha mencionado que podría haber una inseguridad jurídica con lo que está sucediendo en el país vecino. Entonces me gustaría preguntarle a Julio y luego a Juan, ¿cuál es su posición con respecto a esta posible inseguridad jurídica? ¿Se da? Julio. Ya me abrí el micrófono, perdón. Es muy interesante porque Panamá, a nivel jurídico, con respecto a las monedas, incluso
tiene una restricción constitucional y no puede establecer, por principio de legalidad constitucional, una moneda de curso forzoso. Una curiosidad muy interesante de la construcción jurídica del Estado panameño. A nivel histórico, Panamá siempre ha sido un centro financiero global y obviamente la situación de Panama Papers dejó al hermano país en una posición muy incómoda. O sea, la operación de una firma de abogados se volvió una palabra que a nivel mundial, Panama Papers, un sustantivo que todo el mundo asocia con una serie de instituciones, y muy interesante porque las ilicitudes, o sea, me parece que ha habido un ensañamiento y una estigmatización con la República de Panamá, y no ha habido una verdadera averiguación de quiénes eran las personas que están haciendo esos, hiciera legal en esos países ese tipo de empresas offshore para manejo de capitales financieros. Obviamente sí, yo sí esperaría que Panamá sea un país en el cual tenga una vistosidad por razones históricas y naturales, o sea, un país que está dolarizado desde la salida y que siempre ha sido un centro internacional de comercio a raíz de la construcción del Canal de Panamá. Y posiblemente muchos negocios en este momento estén paralizados por eso. De hecho, me llama mucho la atención porque estaba leyendo un artículo que proponían personas de El Salvador, que qué interesante llegar a una alianza con Panamá para unir capital intelectual y unir la experiencia internacional de ellos para empezar a explotar esos proyectos de web 3.0 de forma conjunta. Ojalá Costa Rica pudiera formar parte de eso, pero sí, obviamente, que el Parlamento haya llegado tan lejos con la propuesta de ley y que el presidente Cortizo aplicara veto, habla ahí de una división lógica en lo que es la teoría de representación de poderes, porque el presidente, siendo representante, cabeza del Ejecutivo, y el Legislativo, siendo representante, es el primer poder de la República, están pensando diferente con respecto a un tema, y este proyecto había sido aprobado con 40 votos, creo, y con 0 en contra. Entonces me parece que hay una grieta un poquito fuerte en lo que tiene que ver con el trauma que dejó Panama Papers en el Poder Ejecutivo panameño. Muchas gracias, Julio. Juan. Correcto, en esa misma línea, desafortunadamente a Panamá le precede el antecedente de Panama Papers. Actualmente, si bien ya nos hemos alejado del concepto de paraísos fiscales, y Panamá no es considerado un paraíso fiscal en este momento, pero sí es considerado lo que llaman en la actualidad una jurisdicción opaca en cuanto al suministro de información. ¿Esto qué quiere decir? Que son jurisdicciones que pueden permitir, debido a su infraestructura jurídica, flujos financieros ilícitos. Entonces es curioso lo que sucede acá, y voy a hacer una comparación Costa Rica con Panamá. El proyecto de ley se desarrolla en este contexto donde el GAFI para este año le pide al gobierno panameño que cumpla con ciertas tareas para poder, vamos a decirlo, sacar a Panamá de esta lista gris. En esa temporalidad el proyecto de ley se presenta, pero no incluye ninguna de estas recomendaciones que son, de contraparte, las que Costa Rica sí incluyó todas en su proyecto 22.837. Si pensáramos en un proyecto ideal cripto, sería la parte de regulación cripto que desarrolló Panamá y la parte de control, de prevención de lavado de activos y cumplimiento con las recomendaciones GAFI que ha hecho Costa Rica. Entonces a Costa Rica le falta lo que ya hizo Panamá, y a Panamá le está faltando lo que ha hecho Costa Rica. Llega el texto a manos del Ejecutivo y el Ejecutivo no lo puede aprobar. No lo puede aprobar primero porque no cuenta con el respaldo del sector bancario de Panamá, como bien estableció Julio, a pesar de que en la Asamblea hubo un consenso general, pero hay sectores que todavía no estaban convencidos con este proyecto. Y segundo, porque el proyecto no estaba incluyendo ninguna de estas recomendaciones que el GAFI ya les advirtió que eran necesarias para poder sacar a Panamá de esa lista gris. Entonces, creo que primero Panamá tiene que cumplir unas tareas que le van a otorgar seguridad jurídica a nivel internacional, y después sí volver a plantear la propuesta de la regulación del sector cripto. Muchas gracias, Juan. Ahora nos vamos a pasar a El Salvador.
El Salvador, como todos sabemos, ha considerado el Bitcoin como moneda de curso legal en ese país, y me gustaría preguntarle a Dalit y a Vanessa si a raíz del ejemplo de El Salvador hay alguna experiencia que ustedes consideran que se debe tomar en cuenta para una eventual regulación en nuestro país. Vanessa. Listo, gracias Andrés. Bueno, muy puntual, a mí me gustaría indicar, Bukele lo dijo en su momento, como toda innovación es un proceso y como proceso tiene una curva de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, dicho esto, comparto lo que han dicho los otros panelistas en el tema de educación y capacitación, pero de nada sirve propiciarlas si no están debidamente asociadas a el reconocimiento del valor agregado y la protección que puedan, o los beneficios en cuanto a protección personal y a nivel financiero que puedan recibir las personas usuarias que quieran, digamos, beneficiarse de este tipo de transacciones digitales. Así también sería importante que se tomen todas las lecciones aprendidas que han dicho los compañeros previamente, tanto para el tema de El Salvador como el tema de Panamá. Por ahí también vi una noticia, no me detuve a verla, que en Honduras también están en una parte rural interesados en el tema de las criptomonedas, sobre todo para poder sacar adelante una escuela, por eso lo asocié con el tema educativo. Romper paradigmas también, digamos, actuales de alguna manera, y dogmas financieros no es fácil, ¿verdad? No es algo que surge de la noche a la mañana. Por ahí escuchaba en CNN el domingo un estudio, una entrevista que le hacían a Santiago Siri, un argentino, y fue muy interesante porque decía que Warren Buffett, ¿verdad?, que es todo un empresario estadounidense, tiene el mismo teléfono Nokia desde 1991, ¿verdad? Y que para él dice que él por eso no invertiría en nada de esto, porque a él le sirve ese teléfono y para qué lo va a cambiar. Dicho esto, muy bien, si a él está funcionando, gracias, Khaled, si a él está funcionando, él no tiene ese derecho de imponer que a otros no puedan tener ese acceso o ese derecho a temas de vanguardia y a sistemas descentralizados, que bajo modelos criptográficos, ¿verdad?, pueden brindarnos mayor seguridad y sobre todo menos especulación y protegernos, por decirlo así, de esa manera, protegernos ante el tema de los fraudes y demás. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Vanessa. Dalit. Sí, Andrés, bueno, primero que todo, vuelvo a repetir el tema de la educación. Me parece que hay un elemento que don Juan Durango no tiene claro, y es que la educación no solo tiene que ver con el usuario promedio, tiene que ver con todas las profesiones. Si vemos la regulación local, lo que le falta es educación sobre precisamente qué es criptoeconomía. Al definir qué es un activo digital, inmediatamente ahí empezamos a ver problemas. Cuando vemos la manera acelerada como El Salvador aprueba su ley, me parece que le falta educación en democracia, le falta educación en tecnología, y por supuesto que les hace falta comunidades jurídicas e informáticas que de alguna manera se integren para poder analizar, digamos, cuáles son los posibles alcances de una ley. Claramente eso se puede hacer en una democracia, se puede hacer en Costa Rica, y si lo vemos, esa es la importancia que inclusive tiene el Colegio de Abogados, y tenemos que decirlo. Si no es porque el Colegio de Abogados en algunas ocasiones está levantando la mano con respecto a riesgos, los proyectos pasan. Y cada vez vemos más proyectos de ley que simplemente se convierten en ley porque no estamos atentos. La Comisión de Innovación Regulatoria ha requerido autorización para constituir un monitor de privacidad. Un monitor de privacidad con el fin de poder detectar amenazas y generar debate. Ya lo hemos utilizado con el proyecto de ley 22388 del Partido de Acción Ciudadana con respecto a protección de datos personales. Lo hemos utilizado con respecto a este proyecto de ley que trata de regular Bitcoin con un sesgo totalmente como si fueran actividades criminales. Y de esta manera también se va a aplicar para el 23.097, vinculado con la protección de datos personales, esta vez vinculado con el partido PLP. Entonces, la educación es esencial. Y lo más interesante de este tema del derecho informático es que requiere que todos los profesionales nos estemos capacitando de una manera constante. Entonces, esto es por supuesto que es algo esencial en toda esta materia. Entonces, si podemos aprender algo de El Salvador, precisamente es
en temas tecnológicos, una regulación que se haga a la carrera, normalmente va a salir mal. En una democracia no nos podemos dar el lujo que regulación vinculada con tecnología no se debata lo suficiente. Por otro lado, podemos aprender de El Salvador en cuanto, por supuesto, que el Bitcoin pudo traer oportunidades para el país. Me parece que lastimosamente no pudieron aprovechar lo suficiente bien porque no generaron ningún debate regulatorio adecuado. De Panamá, bueno, me parece que si vemos como uno de los principales problemas que se estaba dando en la criptoeconomía son los fraudes, sí, ese es uno de los principales problemas que se dan, ¿qué tal que la legislación ayudara en ese sentido? Pero ahí me pareció muy interesante que incluyeran algunas que otras criptomonedas en donde no pareciera que con este cripto invierno vayan a mantenerse vivas. Entonces hay problemas fuertes que requieren un debate constante y me parece que de ahí que desde Costa Rica sí podemos aprender, hay muchas oportunidades en esta materia, pero no podemos simplemente acelerarnos pero sí podemos acelerarnos hacia una discusión permanente para tratar de, eso sí, de pronto ya tener una propuesta con respecto a esta materia, pero no cuando lo hizo El Salvador, no cuando necesariamente lo hizo Panamá, pero cuando ya hayamos analizado lo suficiente. Y me parece que vamos por un buen camino, ya pasando el cripto invierno, en un camino hacia una regulación adecuada. Muchísimas gracias, Adalid, por su respuesta. Otro aspecto importante fue hace unos meses cuando tuvimos el foro pasado relacionado con este tema y se había concluido que el proyecto de ley 22.837 era peligroso porque permitía que el sector financiero monopolizara o restringiera parte de la criptoeconomía. Ahora, la pregunta es, con la quiebra de diferentes exchanges, ¿les parece que esta propuesta tiene sentido? Y de hecho, esta pregunta también viene relacionada con una que nos están haciendo a través del chat. Voy a escuchar primero a Vanessa. Gracias, Andrés. Bueno, ninguna institución está exenta de quiebra, ¿verdad? Hemos visto temas de puestos de bolsa, hemos visto bancos, hemos visto financieras, etcétera. De alguna manera lo dijo Juan previamente en otra consulta que le hacías, siempre que se da un mal uso, digamos, de los recursos, de los activos, del patrimonio, y si reina ese apetito, digamos, por el riesgo, ¿verdad? Si se toman decisiones basadas en desinformación y hay manipulación, digamos, de los datos o de las personas, este tipo de cosas pasan. Lo que yo recomendaría es que se revise, digamos, el tipo de incentivos que ofrecen, ¿verdad?, o que generan estos exchanges. Hay que revisarlos, digamos, hay una lógica común. Si ves que hay un exchange que está brindando un plus muy por encima de los demás, digamos así, es evidente que algo no anda bien, ¿verdad? Entonces, por algún lado, coloquialmente hablando, por alguna va a saltar la liebre, ¿verdad? Y obviamente la cuerda se va a romper, simplemente porque no es sostenible o porque el proceso que está ejerciendo no es lícito o no tiene liquidez. Esa propuesta considero, Andrés, que tendrá sentido siempre y cuando se vea fortalecida con controles internos, por ejemplo, con una correcta rendición de cuentas, temas de compliance, accountability, con esa normativa actualizada que también Adalid lo mencionaba en su momento, y con esa definición de alguna manera de tipos penales que se encuentren directamente derivados con esta violación de estas conductas. Ese sería mi aporte sobre eso, Andrés. Muchas gracias, Vanessa. Julio, ¿usted qué piensa al respecto? Me llama mucho la atención y quiero traer a memoria cuando se habla de regulación, incluso se invoca la quiebra de exchange, dos cosas. La primera es recordar el Banco Anglo Costarricense, luego recordar Bancrédito, luego recordar Banca Cristal y luego recordar Aldesa, instituciones financieras se supone sólidas, debidamente fiscalizadas y todos sabemos el final que han tenido. Al respecto de los exchanges en clases hemos visto que en el curso que impartimos, hemos visto que cuando confías tu dinero, tu cripto en un exchange, no tenés en tus manos nada. Esa es cuando ya hablamos del tema de la educación, creo que justamente la filosofía que había
relacionado con el nacimiento del cripto, trataba que la confianza estuviera justamente en nosotros como ciudadanos, un dinero de carácter civil, no respaldado por estados. Y bueno, también surgen industrias como esta, pero obviamente quien no comprende va a tener la naturaleza de que mejor yo digo, no quiero entender ni quiero aprender, sino que voy a poner la plata en el exchange y pasan estas cosas. De hecho, quiero mencionar lo que aquí algunos comentarios que estoy viendo que los voy a sacar un poquitito en esta misma ruta. Decía por acá, opinaron mucho y se me fue. Acá está. Oscar Rojas dice que Costa Rica, educación financiera es una materia en las escuelas y colegios. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, vean, por ejemplo, el tema de ahorita con lo que ocurre en nuestra economía. ¿Cuántos negocios están fallando en la coyuntura actual? ¿Cuánta gente pierde su casa en la coyuntura actual? Entonces la pregunta es, ¿vamos a evitar que la gente haga créditos porque hay gente que está perdiendo? Bueno, habrá personas que les ocurrió un percance en el camino, o hay gente que desde la salida, por un problema de educación financiera, no había medido bien que no estaba para comprar esa vivienda. Desde mi punto de vista, la misma visualización que tengo, y lo quiero vincular con lo que decía doña Vanessa sobre los tipos penales, se hablaba ahorita del riesgo que hay, por ejemplo, un esquema Ponzi. Es que los esquemas Ponzi son estafas y están jurisprudencialmente regulados. No hay que probar ninguna ley al respecto de esto. Un esquema Ponzi es una estafa, y además, usualmente los esquemas Ponzi hasta huelen a esquemas Ponzi. Vean nada más en Costa Rica, como hay gente que llega y le dice a uno, invierta en un multinivel de cripto, invierta en una plataforma de cripto, después le dicen inviertan apuestas deportivas o inviertan piedras verdes, y quiebra una y siguen con otra. ¿Y dónde sale ese 20% mensual de intereses? Nadie sabe y nadie entiende. Realmente es notorio que estamos ante un esquema de carácter piramidal, los cuales son ilícitos, y también una pasividad por parte del Ministerio Público con respecto a estas plataformas que están funcionando con intermediación financiera de carácter ilícito, según la ley orgánica del Banco Central, los cuales son delitos de acción pública, y más bien la Fiscalía se está trazando. De mi parte, sigo con el mismo tema, que la educación es y será siempre la diferencia, que hace la diferencia para llegar y no quedar accidentado al participar en esta tecnología. Muchas gracias, Julio. Escuchamos a Juan. Correcto, nada más para aclarar, y no quiero que se me malinterprete, no indiqué en mi respuesta anterior en cuanto a que no sea importante la educación, obviamente sí, sino que no la considero la única causa del invierno cripto y de la crisis pues actual de la cripto. Ahora, respecto a la pregunta en cuanto al proyecto de ley y las enseñanzas de las quiebros de los exchanges, en ese sentido, pues como bien señala Julio, hay regulación que viene incluso penaliza a través de la ley penal actos delictivos e ilícitos cometidos con fines fraudulentos en cualquier plataforma, con cualquier tecnología, ¿no? Ahora, en cuanto a nuestro proyecto de ley, el 22.837, pues en realidad no viene a regular como tal la actividad cripto que realicen los proveedores de servicios. Lo únicamente en lo que se enfoca este proyecto es en la prevención, en controlar y monitorear con el propósito de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y actividades conexas de esas empresas o de esos proveedores de servicios cripto, pero no viene a regular el ecosistema como tal ni a imponer controles de supervisión en cuanto a su transaccionalidad financiera. Entonces, por eso desde la actividad pasada establecimos que es un proyecto corto, limitado, que fue realizado incluso cuando vemos los que proponen el proyecto, Instituto Costarricense de Drogas, algunos funcionarios del OIJ y los entes reguladores del sistema financiero. Es decir, están dejando por fuera a los que realmente conocen el sector, que son las personas y las empresas que están metidas en el mundo cripto, no hicieron parte de este proyecto. Por ende, pues esta normativa va enfocada con otro propósito diferente a regular la actividad cripto como tal. Entonces sí sigue haciendo falta esa parte
que está pendiente, que está en deuda pues en nuestro ordenamiento, esa propuesta que podamos analizar, que venga ya a regular todo el sector como un todo. Muchas gracias, Juan. Adalid, le escuchamos. Sí, en esa línea a mí me parece que, bueno, primero que todo, sí, efectivamente, con respecto al cripto invierno, la educación por supuesto que no es el único factor. Por otro lado, con respecto al proyecto de ley 22387, sí me parece que indirectamente viene a regular. Lastimosamente, ahí es donde me parece que por esa necesidad que tiene el operador costarricense de no tomar en cuenta a Bitcoin y reconocerlo como dinero, es que inclusive requieren un tipo, digamos, de regulación nueva. Yo soy de los que considera que debería tomársela en cuenta como dinero, mal dinero tal vez, pero finalmente tiene muchos fines al respecto. Considero que el hecho de, vamos a ver, esta legislación me parece igualmente peligrosa como muchas de las que estuvo propiciando el PAC, realmente me parece nefasta como tal. Me parece que una regulación que esté vinculada con esta materia tiene que estar dirigida a cómo podemos aprovechar este tipo de ecosistemas para generar oportunidades, no para criminalizar, no como para empezar a ver estas actividades como delictivas o supuestamente delictivas, cuando hay muchas oportunidades al respecto. Aquí entonces tomemos en cuenta que si decimos que la respuesta es el sistema financiero, yo diría, hey, sistema financiero, ¿por qué no arregla usted primero la casa? Porque hay muchas estafas informáticas que se están dando bajo su cuidado. Y después hablamos de que se están dando actividades delictivas también en este otro ecosistema. Porque, perdón, muchos bancos que no tienen ni siquiera un segundo factor de autenticación son los que atentan contra la confianza hacia el sistema financiero nacional. El sistema financiero nacional más bien debe aprender de la criptoeconomía, de estas nuevas tecnologías para ver qué tanto puede innovar. Considero yo que sí tienen las capacidades para aprovechar mucho de esta tecnología para generar innovación, para generar prosperidad. Y de momento, lo que buscan de alguna manera es, considero yo, criminalizar, ver estas actividades como simplemente delictivas, cuando deberían estar en el negocio de innovar en esta materia para generar innovación en la sociedad y para que podamos prosperar, para, como muy bien dijo un asistente, que ahorita en tantos comentarios no me acuerdo el nombre, que Costa Rica, y creo que Julio Córdoba lo citó también, que Costa Rica puede convertirse líder en esta materia. Ahí tenemos todo. Y tenemos un colegio de abogados que es bastante activo en la discusión de estos temas novedosos y donde inclusive, por ejemplo, en la Escuela Libre de Derecho estamos lanzando un programa, una especialización en Derecho Informático donde hacemos llamado a informáticos y abogados a comprender todas estas materias. Inclusive, si don Julio no me corrige, pronto la Libre va a sacar un taller sobre criptoeconomía precisamente para capacitar informáticos, abogados, porque sí se requiere mucha educación en esta materia, sí se requiere ir avanzando para tratar de tener la mejor regulación posible, pero esto no es un tema para hablar de vez en cuando, hay que darle seguimiento y definitivamente también hay que hacerle un llamado de atención al sistema financiero nacional, porque al menos yo sí confío en el sistema financiero nacional, pero me quedan debiendo mucho en innovación, me quedan debiendo algunos bancos en seguridad informática, y hay que decirlo. Pero por otro lado veo muchas oportunidades en estas tecnologías emergentes y es el momento de que las abracen y no que las combatan. Inclusive a mí me gustaría, ¿por qué no?, que bancos exitosos promuevan sus propias monedas. Yo no tengo ningún tipo, digamos, de aspecto de ideología religiosa ni nada por respecto a que tengan que hacer monedas descentralizadas. A mí lo que me gusta es la innovación, inclusive los productos que propician entornos privados, que cada vez más los estamos perdiendo en el sistema financiero nacional. Entonces ahí me surge otra duda. Cada vez los ciudadanos están quedando con menos espacios donde puedan conservar su privacidad.
el sector no está innovando y cuando nace algo nuevo lo quieren aplastar. Y para poder surgir tenemos que definitivamente discutir y avanzar lo más rápido posible, porque si creemos que todos tenemos que estar de acuerdo, nos vamos a quedar atrás de una manera muy rápida. Muchas gracias a Dalit por su respuesta. Y ahora que nuestros panelistas estaban hablando sobre este criptoinvierno, no se puede negar que esta situación ha expuesto a muchas criptomonedas a unos niveles que inclusive caen a valores que no son sostenibles. ¿Qué podemos aprender de este criptoinvierno en cuanto a la regulación y también en cuanto a lo que ha estado pasando con estas criptomonedas? Escucho a Julio. Muy interesante, y creo que el dinero a veces debería ser tratado como las cosas, y en el caso del cripto, si lo vemos a nivel del ordenamiento jurídico nacional, hemos concluido ahí en diferentes foros que es una cosa. ¿Por qué? Porque el Banco Central ya había dado su conocimiento que no es moneda por carecer de poder liberatorio. Entonces, creo que el mercado está teniendo una sacudida. Así como en algún momento ocurrió hace 20 años con las .com, que cualquiera llegaba y decía, mire, tengo una empresa .com, y le llovía el dinero para fondear el proyecto. También ocurrió cuando quedó Lehman Brothers en el año 2007, que todo el mundo decía, el futuro está en comprar casas y venderlas más caras y negociar, hay unos negocios con hipotecas y activos financieros. Se vino el golpe. También ahorita creo que está ocurriendo lo mismo. Estamos en una zaranda y se está saneando un poquitito esto. ¿A qué me refiero cuando hablo de sanear? Una vez yo me puse a hacer un levantamiento de criptomonedas y llegué como 8,000. Imagínense. Entonces, dije correcto el número, 8,000 criptomonedas. Se me gastó el dedo haciendo scroll en la computadora cuando estaba llegando para ver qué eran. Y muchos proyectos, y voy a decir una palabra que es malsonante, pero es aceptada, la digo con mucho respeto, son shitcoins. Son proyectos que están diseñados simplemente como por puro chiste, con la maldad de por medio a ver a quién perjudican. Si nos educamos, que eso es parte justamente de lo que hacemos en clase, si nos educamos podemos evaluar un proyecto. Y cuando evaluamos un proyecto sabemos entonces si está en posibilidad de llegar y participar o mejor quedarse afuera. ¿Por qué? Y ahorita lo decía don Dalit, que el Bitcoin es dinero malo. Yo también lo considero, no malo moralmente, sino que no tiene las funciones de dinero, ¿verdad? Que son unidad de cuenta, medio de intercambio y reserva de valor. Con ese tipo de fluctuaciones es muy complicado llegar y tener eso. La gente lo utiliza para especulación de carácter financiero. Bueno, es un derecho también que lo tenemos. Hay gente que compra dólares para tenerlos guardados con la expectativa que algún día el dólar va a llegar a 1,000 pesos. Que lo está utilizando ahí como entre comillas, lo estaría utilizando para una especulación y para una reserva de valor. En ese sentido, desde mi punto de vista, creo que este factor educativo nos va a permitir, porque sigo muy necio y me disculpo la insistencia, y es que para mí la educación es como la rebeldía más grande que tenemos ante las autoridades, el conocimiento. Ahorita la Biblioteca de Alejandría está en Internet, y como punto adicional a esto, sí creo que los pueblos prosperan de noche, y lo he dicho antes, los pueblos prosperan de noche cuando el gobernante duerme. Cuando yo veo el proyecto 22837, les cuento esto. A mí se me paraba el pelo. El artículo 15.4 de ese proyecto, que es un ensayo, ese artículo. Yo nunca había visto un artículo tan grande en una ley, me disculpan si tal vez es que repaso siempre las mismas. La definición de criptoactivo entró, o de activo digital, entró todo ahí. Y luego, como si fuera poco, CONACYT la puede modificar reglamentariamente. Vean la seguridad jurídica. Ustedes saben lo que es llegar y decirle a un cliente, invierta en Costa Rica en esta materia, y quedar a la voluntad reglamentaria del CONACYT, no de la Asamblea Legislativa, del CONACYT, o sea, el reglamento más débil que una ley. Y además, agrego lo siguiente, incluso, y no estoy bromeando, en la definición que está en la ley, en el proyecto de ley 22837, es tan amplia que incluso los puntos de Subway y los puntos de Kentucky Fried Chicken me parece que entrarían dentro de esa regulación. ¿Y qué es lo más feo de esto? Ya para terminar, porque me extendí mucho, don Andrés, me disculpa, pero es que no me lo quería dejar. ¿Qué es lo más grave de esto? Lo que no queremos, algunas personas que creemos en las personas, es que esto se vuelva simplemente un negocio de unos poquititos. Entonces resulta ser que hay ciertos bufetes o que hay ciertos operadores políticos
donde la gente llega y dice, vaya donde ese, que ese es el que tiene el conecte para que le saque los permisos, porque la idea era construir una economía civil, y una economía civil equivale a no estarle pidiendo permiso al papá Estado para estar haciendo las cosas propias de la creatividad y que generan la innovación en la economía y en la sociedad. Muchas gracias, Julio, por su respuesta. Escucho ahora a Vanessa. Adelante. Listo, muchas gracias, Andrés. Yo considero que nunca es bueno tener los huevos o las manzanas, como se dice, en una sola canasta. Entonces, siempre he considerado y así practico el tema de la diversificación y la recomiendo. Dicho esto, considero que lo que se podría hacer es darle bastante seguimiento a los propios movimientos del criptomercado y a los monederos digitales. Seguimiento, como decía ahora Julio, ¿verdad? Con el scroll ahí hasta que ya no, a más no poder. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Igual sucede cuando se hacen ciertos tipos de inversiones en la banca tradicional, en puestos de bolsa, mercados, etcétera. Entonces, está en el usuario, en el participante, en el grupo, en el consorcio, ¿verdad?, que desea invertir en este tipo de monederos, ¿verdad? Y obviamente eso está relacionado con su apetito por el riesgo o la conservación que quiera tener como una estrategia de mercado. También digo que dependiendo de la cantidad de inversores en un determinado tipo de criptomoneda, así se va a ver fortalecida o no ese propio mercado y va a ayudar que esa misma se autorregule y la va a ayudar a salir del mercado o mantenerla, fortalecerla o dejarla afuera para circular. Para fines regulatorios, de lo que he leído, de lo que he visto y lo que me han enseñado los profesores, se ha visto que en muy poco tiempo también en números pequeños, a pequeña escala, como lo estaban diciendo ahora, y en mercados muy específicos funciona. Pero para escalar, lo estaban diciendo ahora, se necesita de esa regulación robusta, con instrumentos financieros, con esa educación, con esa capacitación que decía, pero como les digo, siempre habilitando espacios como este, de acceso, de difusión, de promoción de este tipo de instrumentos para poder propiciar, digamos, esta liquidez o esta fortaleza o esta robustez tan necesaria para que eso se vuelva de alguna manera autosostenible y autosuficiente. Gracias, Andrés. Muchas gracias a usted, Vanessa. Adalid, lo escuchamos. Sí, bueno, a mí sí me parece que definitivamente en esta materia nosotros, y por ahí preguntaban cuál es, digamos, el camino que sigue la comisión, y realmente es dar monitoreo a temas regulatorios, debatirlos, traer expertos nacionales e internacionales, no necesariamente tienen que ser de la comisión, con el fin de promover una cultura de debate regulatorio. Y si bien es cierto, los que estamos aquí presentes, sí somos amigos, no necesariamente tenemos que pensar igual, y me parece que eso es lo que enriquece, por supuesto, que el debate. Con esto, lo que quiero decir es que, sin lugar a dudas, cuando estemos hablando de criptoeconomía, tenemos que ser críticos. Y a veces el problema es que solo estamos viendo un lado de, digamos, o soy pro criptomonedas o estoy en contra. Creo que hay que ver dos lados y por eso es que me parece que en ambos lados hay espacio para innovar. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un lado que lo tenemos amarrado sin que pueda innovar. Y por supuesto, como bien lo decía Julio, hay mucho que se puede hacer en el sector privado para innovar en estas materias. Definitivamente tenemos que buscar más libertad en la tecnología. Estamos muy acostumbrados a que el Banco Central nos diga esto, a que los entes nos digan estas son las reglas, usted simplemente acepta, y yo considero que la tecnología nos libera y que cada vez más debemos discutir para liberarnos de estas amarras que nos quieren imponer, y eso es de la vieja escuela. Sin embargo, esto no quiere decir que todo lo actual es malo, porque también, bien Julio lo decía, seguridad jurídica. Los ciudadanos requieren seguridad jurídica y para la mayoría de ciudadanos la misma va a estar en el sector financiero, pero esta tiene que innovar. Y lastimosamente a veces sentimos que se está quedando en el pasado. Igual, lo mismo que nuestra regulación, y de ahí que sea tan necesario que nosotros aprovechemos los aprendizajes de lo que se está haciendo en otras naciones, tanto para bien y para mal, y ver cómo podemos
desarrollar algo nuevo, algo innovador, que genere oportunidades para todos, no para un grupo. Eso sería. Muchas gracias, Adalid. Ahora pasamos a escuchar a Juan. Adelante. Gracias. En el caso de algunas criptos que han visto caer su valor, como bien por ahí creo que José Carvajal mencionaba, en cuanto al valor que hay detrás de algunos proyectos criptos como tal. Definitivamente hay proyectos que fueron construidos con bases muy débiles en cuanto a que no tienen un valor agregado o un caso de uso sólido a través del uso de la tecnología blockchain, y que no fueron o que el tiempo ha demostrado que no eran sostenibles. Entonces, aquí es muy importante cumplir con estos principios de transparencia e información. En tal razón, por eso es que el reglamento MiCA en Europa ha apuntado sus fuerzas hacia allá, a decir, si una persona jurídica va a ser un prestador de servicios de cripto en la Unión Europea, deberá informar a través de un libro blanco, registrar ese libro blanco en una autoridad reguladora y deberá cumplir obviamente con una serie de requisitos adicionales que sí, que eventualmente lo podemos ver como limitaciones a la innovación y a la industria como tal por un exceso de regulación y de control sobre este tipo de empresas, pero en Europa han decidido que esta es la forma de traer seguridad jurídica al sector y permitir que estos prestadores de servicio puedan operar en un entorno confiable y ofrecer a sus inversionistas, obviamente, información de manera transparente para generar también esa confianza de ida y vuelta. Entonces, sí es importante la regulación sin caer en esos excesos regulatorios, burocráticos y tramitológicos que puede generar el registro o la supervisión de un ente regulador, pero dejando espacio obviamente a la innovación, dejando espacio al crecimiento y también a que sea un consumidor informado de manera autónoma e independiente, que con total libertad pueda decidir dónde invertir y a qué proyectos criptos le puede apostar sus inversiones. Muchas gracias, Juan. Quédeseme ahí porque me gustaría que usted me conteste de primero la siguiente pregunta. Y es que cuando vemos esta caída en el precio de las criptomonedas, por ejemplo en Bitcoin, muchas personas lo que llegan a pensar es que es el momento indicado para venir a comprar estas criptomonedas. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Es un buen momento para adquirirlas o debido a este criptoinvierno es mejor ser más cautelosos? Esa es una pregunta bien difícil porque como asesor financiero yo soy muy buen abogado. Entonces, esto va a ser un comentario a título personal. Si bien hay una crisis en este momento en cuanto a la caída de precios, lo que algunos asesores sugieren es comprar cuando el precio está bajo y esperar pacientemente a que el mercado se recupere. Yo ahí tengo unas pequeñas inversiones en diferentes criptos, algunas de ellas se han venido contra el piso del todo, otras se han mantenido y sí he estado aprovechando para ir comprando poco a poco, más que todo bitcoins en esta época que el precio está bajo, esperando que por allá en unos 5, 6, 7 u 8 años, como por ahí había un comentario, el bitcoin es más que todo, o se debe ver como un activo para mantener el valor y no tanto como un medio de pago, porque pues ha demostrado hasta el momento ser ineficiente en cuanto a la velocidad que requiere un medio de pago. Pero bueno, sí soy prudente con esas recomendaciones, cuento como anécdota lo que yo hago y pues es un momento que yo creo que hay que aprovechar para invertir un poco aprovechando el precio bajo porque confío que a futuro puede subir. Muchas gracias. Adalid, ¿usted qué piensa? Híjole, bueno, yo pienso que definitivamente es un momento donde, como bien lo dice Juan, algunos podrían jugar el casino y comprar y podrían ganar, pero creo que es una decisión que se tiene que hacer conscientes de que también puede ser por el otro lado, ¿verdad? En esa línea, me parece que si nos vamos a los datos, Bitcoin lo único que ha hecho históricamente prácticamente es subir
Cuando baja, de alguna manera sube, pero eso no quiere decir que en algún momento no vaya a caer. Entonces, como bien lo decía Juan, la prudencia en esto es importante, porque sin dudas, cuando se realizan inversiones de este tipo son de alto riesgo, pero si nos vamos a la historia, todo debería apuntar que en unos años, como lo dice Juan, debería incrementar el precio, pero siempre, y como bien lo decía Julio, no invierta algo que si lo pierde, se le va a acabar la vida, porque es una situación de alto riesgo. Entonces, eso, que no hay nada que nos pueda indicar que únicamente va a subir y que puede pasar cualquier cosa, por supuesto. Entonces, hacer cautos y ahora sí, como aprendizaje, que muchas de estas monedas que es difícil sostener cuál es su valor, cuál es su innovación, usted debe invertir en ellas porque lo más probable es que lleguen a cero. Bitcoin, en ese sentido, ya sea porque la gente cree más en esto o lo que sea, pues ha mantenido, probablemente se vaya a mantener, pero hay otras que el único factor que van a tener, bueno, usted qué aporta al mercado, qué bueno trae, qué innovación trae, porque si no trae ninguna de estas, pues probablemente debería evitarlo. Muchas gracias. Vanessa, ¿usted qué piensa? ¿Es momento de comprar? Gracias, Andrés. Sí, considero, igual que los compañeros anteriormente indicaban, hay que por lo menos tantear, como diríamos, a lo tico y hacer algún tipo de inversiones. Yo sí quería ampliar un poco en ese tema y sobre todo hagamos un equilibrio. Lo decía ahora Dalí hace un rato en la exposición. Anteriormente la administración o la presidencia del Banco Central estaba un poco más hacia lo que decía Julio y Adalid de la tutela, ¿cómo es? La vigilancia, se me fue, la tutela vigilante, ¿verdad? Tutela vigilante. Y no sé si ustedes han podido revisar en esta semana, pero el nuevo presidente del Banco Central, muy interesante, tiene, a mi parecer, una posición completamente diferente a las administraciones pasadas. Dicho esto, inclusive él lo han entrevistado en diferentes medios y él indica que Costa Rica ya simplemente no puede hacer caso omiso a esta emergencia, digamos, de innovaciones tecnológicas. Y qué más una comisión como la de ustedes de innovación regulatoria, ¿verdad? Para poder, digamos, acercar este tipo de consideraciones o este tipo de profesionales, ¿verdad? Porque él inclusive lo dice que ya están pensando en voz alta sobre temas de regulación en proyectos como la fintech, que tienen que ser consideradas como proyectos piloto y que tienen que ser respaldadas de alguna manera, digamos con la CONACYF, que recientemente hizo un centro de innovación financiera. Dicho esto, entonces definitivamente esa ausencia que la hemos venido hablando y hablando y hablando, la ausencia de la cultura y la educación financiera que tenemos en nuestro país, considero, digamos, que tenemos que migrar hacia esos escenarios más abiertos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues haciendo este tipo de consideraciones, tomando este tipo de decisiones un tanto con precaución, ¿verdad? Pero sí hacer, digamos, ese cambio, ese salto, ¿verdad? Hacia, digamos, una democracia muchísimo más líquida. Ese sería mi comentario, Andrés. Muchísimas gracias, Vanessa. Escuchamos ahora a Julio. Muy interesante y gracias por la pregunta. Me adhiero al tema de que mi relación con el cripto no está en la asesoría de invertir, o sea, de hacer shorts, hacer longs, nada de esas cosas, sino que es un estudio de carácter jurídico. Al respecto de eso menciono dos puntos. Uno es que cuando estábamos antes de iniciar la especialización en Derecho Informático, don David Medrano me invitó a hacer un artículo para la revista Tribuna Libre de la Escuela Libre de Derecho. En ese artículo, don David me dijo, quiero que escriba amenazas contra el Bitcoin. Era un cambio en mi discurso para los que me han conocido por años, porque ese tema me ha apasionado mucho. Y uno de los temas a tocar, yo escribo el artículo más o menos como en marzo del año pasado, era qué pasaría si los gobiernos tomaran una postura de proscripción con respecto al cripto. Cuando se escribe eso no tiene como mucha lógica, pero luego China llegó y lo prohibió.
y así fue como en China incluso hay un tipo penal que criminaliza la comercialización de cripto. Hay formas más sutiles de hacerlo, como por ejemplo el proyecto de ley 22837 que dice queremos apoyar el cripto, pero no va a quedar nada para el cripto. Es la forma más latinoamericana de hacerlo, de poner suela sobre la persona. Entonces, voy a decirlo de esta forma para contestar la pregunta. Los mercados financieros se mueven por miedo y codicia, y en mercados financieros no hay verdad y mentiras, lo que hay son opiniones. Desde mi punto de vista, dos cosas. Considero que sí es un buen momento para comprar, estoy hablando únicamente de Bitcoin, independientemente que siga bajando. ¿Por qué? Porque solamente al liquidarlo es que se materializaría una pérdida. O sea, básicamente lo que se llama holdear. Para holdear y holdear ahí con valentía. La segunda cosa, y más importante que la primera, para quienes nos están viendo, que quiero agradecerles la altísima participación que hay en el chat, quiero ver todos los mensajes, e incluso en algún momento ha habido uno y se me va porque entran otros. Lo más importante es que sea el monto que sea, que si decide participar, que sea un dinero, y eso es un énfasis que lo haré siempre, que sea un dinero que usted tenga la posibilidad de no contar con él o de perderlo en caso de que las cosas le salgan mal. Porque los que vemos llorando ahorita con los exchanges, que esta semana vi una noticia que La Nación la publicó como 75 veces sobre los peligros de los exchanges. Yo me gustaría que publicara eso sobre, por ejemplo, lo que pasó ahorita con la situación del Banco Popular, ¿verdad? Que parece que hace afecta a todos los ticos, entonces ese exchange no conozco a nadie que esté perjudicado aquí en territorio nacional. Pero quienes metieron todo en ese exchange y lo perdieron todo, en este momento que hay un problema financiero en ese emprendimiento tecnológico, fue porque no escucharon esta opinión que estoy dando yo, que estoy seguro que mucha gente la está dando alrededor del mundo. Participe únicamente con lo que le sobra. Muchísimas gracias, Julio, por su comentario. Ahora, otra cuestión que se me viene a la mente es si es posible crear una regulación que sea efectiva, que a la vez permita generar innovación, que proteja a los ciudadanos de los fraudes y que realmente sea capaz de traer beneficios reales para la economía. ¿Es posible, Juan? Pues ese es el reto que los ordenamientos jurídicos tenemos por delante, que los diferentes estados que queremos seguir innovando y apoyando la innovación tenemos. Cuando hablamos de regular cripto, no solo hablamos de los temas de la industria per se como tal, de todos estos tecnicismos, ni de la parte de control de prevención de lavado de activos, sino también de todas las actividades que surgen alrededor: protección de datos, comercio electrónico, principios de transparencia de información, actividades delictivas, etcétera. Entonces, sí es una estructura compleja la que se requiere de manera muy fina ir analizando a través de estas charlas, a través de diferentes discusiones entre personas que conocen muy bien el sector, entre los entes reguladores, los especialistas que ven estos temas, para llegar a ese tipo de regulaciones que nos favorezcan, que no solo protejan al consumidor, lo informen, lo eduquen, lo acompañen, sino que le permitan a las empresas innovar, crecer y generar pues actividad productiva y económica en nuestros países, que tanto se necesita en la actualidad. Gracias, Juan. Julio, ¿usted qué piensa sobre este tema? Desde mi punto de vista, voy mucho más amplio. Una regulación, cuando se regula algo, hay posturas amistosas e inamistosas. A veces llegan y dicen: te quiero ayudar, te voy a regular, y termina más bien reventando al sector que quedó regulado. Queda asfixiado. Cuando en clases hemos hablado sobre lo que ha ocurrido con el mundo del cripto, ahorita voy a pasar el comentario, pero ahorita no preciso quién fue quien hizo el aporte. Hablábamos que en El Salvador hubo un incremento del turismo sobre el 30%. El tema era cripto y hubo un aumento del turismo del 30%. Imagínense en Costa Rica con la marca país que tenemos. No estoy hablando de copiar la ley de El Salvador, porque bastante que la critico en clase. Ustedes, doña Vanessa puede hablar de eso, cuánto le volé garrote esa ley en clase.
Pero si tuviéramos una legislación amistosa, una política pública amistosa, imagínense la marca país, imagínense el turismo yendo a ver minería verde con las represas que tenemos. Imagínense el aspecto educativo, o sea, la gran cantidad de emprendimientos que podrían surgir alrededor de la industria blockchain. Nosotros nos quedamos sin ejército en la Constitución del 49 y esa plata la hemos invertido en educación y en salud. Eso se tiene que reflejar. ¿Y cómo se refleja eso? Costa Rica debería ser el punto intelectual tecnológico de América Latina para esas industrias. O sea, no estoy hablando de hacer de Bitcoin de moneda de curso legal, estoy hablando que aquí deberían llegar los inversionistas del mundo para decir, quiero hacer mi proyecto. ¿Con qué? Con el personal calificado costarricense, bilingüe, que se ha entrenado en estos temas, porque este país además es una marca país amistosa, es muy popular, me puedo levantar por la mañana y ver el amanecer en el Caribe, puedo cruzar el país en carro y almorzar en el Pacífico, algo que no puede hacer ningún país del mundo que yo sepa, ¿verdad? Con esta facilidad que estoy mencionando yo, y estar en un país que tiene un buen prestigio internacional. Es una oportunidad que estamos dejando por fuera con una tasa de desempleo como la que tenemos y con una inflación como la que estamos sufriendo. Es una oportunidad que estamos dejando pasar. Y cuidado, se nos van arriba, porque Costa Rica lamentablemente, y una crítica porque hay que criticar, Costa Rica lamentablemente de forma histórica siempre fue la belleza del vecindario cuando el vecindario estaba en guerra. Pero vean, por ejemplo, Bukele lo que hizo fue dar un golpe internacional para que la palabra El Salvador y su apellido, su nombre Bukele, le diera la vuelta al mundo. E incluso personas con mucho dinero están llegando a vivir a El Salvador para hacer inversiones en ese campo. Costa Rica sería más amistoso todavía para hacerlo. Entonces, cuando usted me dice a mí, ¿cuántas oportunidades hay de esto? Vea todos los concatenados productivos, los agregados económicos que he mencionado, y estoy seguro que me falta mencionar por lo menos 100 más de todo lo que podría traer para la economía, e incluso para aquellos que ni siquiera saben qué es cripto, ni les interesa saberlo, pueden montarse en alguna parte de los servicios que estoy brindando para generar emprendimientos y trabajos. Muchísimas gracias, Julio. Vanessa, ¿cuál es su perspectiva? Gracias, Andrés. Igual que los compañeros, me parece que el reto está. También considero que la posibilidad existe, ya lo decía ahora don Julio con el tema de Costa Rica Essential, ¿verdad? Y Alan Kay lo decía de Silicon Valley. El futuro ya está aquí, o sea, ya lo tenemos encima, solamente que no está equitativamente distribuido. En ese sentido, yo ahora que lo hablaba Julio, yo me fui al Caribe y me fui al Pacífico, Julio, y entonces definitivamente me transporté con lo que él estaba diciendo hacia esa, digamos, minería, hacia toda esa parte de economía verde que hay mucho desconocimiento en este momento, no solamente de nuestra profesión, sino de muchas profesiones, y donde hay desconocimiento hay más de un vivillo que se puede aprovechar en otros sentidos, ¿verdad? Es evidente que, como lo dije antes, como todo proceso, como toda innovación, requiere tiempo, requiere maduración, requiere ese estira y encoge de devolverse, de crecer, de tener algunas caídas, ¿verdad? Pero sí considero, si nos vamos al 2008, ¿verdad? Cuando se empezó a hablar de todo este tipo de cosas más fuerte, ¿verdad? Considero que no fue por la recesión como tal, no fue una casualidad, sino fue una causalidad en ese momento. Y definitivamente es producto de gente visionaria, más allá de ese interés de ese poderío económico y político. Entonces, tenemos la obligación, digamos, como país, y tenemos la obligación como profesionales que estamos en un espacio como el de hoy, de darle seguimiento a esto. Ese sería mi comentario. Andrés, gracias. A usted, Vanessa, muchas gracias. A Dalí, lo escucho. Sí, Andrés, yo seguiré necio con el tema de libertad. Ocupamos más libertad en el uso de tecnología. Y lo podemos aplicar en diferentes elementos. Vean, libertad en el transporte público. ¿Por qué no podemos utilizar compañías como Didi, como Uber? ¿Y por qué tenemos que en principio estar obligados a utilizar los taxis? ¿Por qué tenemos que estar obligados a utilizar necesariamente el colón? ¿Por qué? Porque requerimos más libertad. Y ahí es donde les indico que para lograr esto tenemos que discutirlo más, tenemos que hacer más conciencia. En el caso, como muy bien lo indicaba don Julio, El Salvador ha traído inversión a través de una legislación que permite más libertad. Una mala legislación, claro está, pero
trae, sin lugar a dudas, libertad y eso atrae. Es interesante porque cuando tratamos de simplemente hablar de las criptomonedas en general, podríamos indicar que hay algunas que traen mayor privacidad que Bitcoin. Por ende, propician entornos mucho más favorables con la legitimación de capitales. ¿Por qué no podemos permitir mayor inversión, atracción de Bitcoin, tomando en cuenta que inclusive a través de algoritmos podemos analizar de dónde viene el dinero y que tomando en cuenta la cooperación internacional podríamos saber que ciertos fondos pueden venir de temas delictivos? Digo yo. O sea, me parece que podemos atraer inversión, podemos lograr entornos, digamos, que permitan bastante este flujo internacional y como bien lo indicaba don Julio, Costa Rica tiene todo para ser líder en esta materia. Lastimosamente estamos acostumbrados a ese paternalismo donde el Banco Central nos dice, los estaré tolerancia vigilante, ¿o no? Eso inmediatamente a mí no me gusta, a mí me desagrada, como que tolerancia vigilante. Más bien hablemos de cómo me puedo liberar de usted, que me parece que no está aportando demasiado, porque simplemente es un obstáculo para la innovación. Entonces ahí es donde es importante que tengamos esa cultura del desafío intelectual, por supuesto, no estar en contra por estar en contra, pero aprender a pensar un poquito distinto a como estamos acostumbrados. En el tema de pagos digitales, a mí sí me parece que es un entorno donde podemos innovar bastante, que hay mucha de la tecnología que traen las criptomonedas de las que se podría aprender, las mismas, digamos, el mismo Bitcoin podría de alguna manera servir si se utiliza de buena manera para generar otro tipo de pagos o los bancos que innoven con sus propias cripto o monedas digitales, de tal manera que podamos entonces tener espacios de mayor libertad, con mayor innovación y por supuesto que con mayor educación. A mí sí me gustaría proponerles aquí a los expositores y aquí digamos preguntarles si estarían digamos, anuentes a colaborar en la propuesta de una nueva regulación que propicie mayor innovación en esta materia. Porque lastimosamente no podemos estar únicamente del lado de la crítica sin aportar. Entonces, quisiera, digamos, consultarle a don Juan, a doña Vanessa, a don Andrés Corrales, por supuesto, como abogado especialista en esa materia también, si quisieran, y también a los participantes, a quien nos están acompañando, porque como toda propuesta requiere revisión. No existe eso de que lo que dicen esto va a ser bueno o malo, lo que se requiere es, ok, esa es la propuesta y analicemos desde todos los ángulos posibles, porque en tecnología puede haber un hueco donde se nos va todo y por eso hay que ser vigilantes. Entonces, por supuesto que si todos los que estamos acá podemos, ya sea revisar, participar, dar aportes, pues podemos construir una mejor regulación. Entonces, la invitación digamos, Andrés ahí cede la palabra a cada quien para ver qué tiene que opinar, empezando por Andrés, por supuesto. Muchas gracias, Adalid. Definitivamente, como usted lo ha estado mencionando, la participación ciudadana es clave para poder salir adelante con estas nuevas regulaciones y con estos nuevos retos que tiene nuestro país. Y yo personalmente creo que la clave no es llegar primero. Podemos aprovechar los ejemplos de quienes se adelantaron para llegar primero, para aprender de sus aciertos y de sus posibles errores y así poder nosotros llegar mejor, que creo que es la clave para poder tener una regulación efectiva, que como lo decía en la pregunta anterior, que invite a la innovación, que ofrezca seguridad para todos los ciudadanos y que promueva una cultura de uso de estas criptomonedas. Pero además de la pregunta que usted hizo, Adalid, yo quiero aprovechar para que nuestros panelistas también utilicemos esta última pregunta que usted lanzó como una forma de poder también hacer nuestras reflexiones finales de esta mesa redonda. Entonces, vamos a aprovechar y vamos a complementar la pregunta de Adalid con sus últimas reflexiones sobre este tema de regulación. Entonces, le voy a dar la palabra a Vanessa. Adelante. Gracias, Andrés. Por supuesto,
cuenten conmigo, estoy toda emocionada ya. La primera. La segunda, 3 cosas básicas de lo que me llevo, porque es un montón de cosas que no me alcanzó para apuntar. Recordemos que las criptomonedas no están exentas de sufrir crisis económicas, geopolíticas y sociales. No nos vayamos en un vaso de agua por esta situación con la que iniciamos la exposición, ¿verdad? Van a tener caídas, van a tener alzas, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de volatilidad. Capacitación y educación en el tema es imprescindible, pero siempre asociado a la búsqueda de esa protección y ese valor agregado que encuentre el usuario o el participante. Tomar las lecciones aprendidas de otros países, aprovechar esa sabiduría, esos golpes generados por parte de otros en el tema. Y finalmente, no nos olvidemos, la mayoría de las innovaciones siempre han estado o han sido cuestionadas. ¿Qué hubiera sido de ellas y de nosotros si esto no se hubiera dado? Entonces, si la tendencia de lo que hemos venido hablando se mantiene, podríamos considerar que se estarían aumentando, digamos, las cantidades de moneda de forma justa, y esto ayudaría también en temas de volatilidad, rendimientos, etcétera, para una mayor, digamos, parte de la población y promover esa gobernanza. Muchas gracias, Andrés. A usted, Vanessa, muchas gracias. Juan, lo escucho. Sí, este tipo de iniciativas requieren participación de diferentes actores, diferentes personas, grupos, especialistas, etcétera. No dejar por fuera a piezas claves que podrían aportar gran valor a este tipo de proyectos. Como ya habían dicho los otros participantes, veamos los ejemplos y los casos de países vecinos donde ciertos sectores han quedado excluidos o donde no han podido incluir ciertos aspectos relevantes para el país dentro del proyecto. Entonces sí es muy importante desarrollar ese tipo de iniciativas pues con un conocimiento conjunto, un conocimiento de diferentes actores pues que vengan a enriquecer y sacar adelante lo que el país en este momento necesita. Muchísimas gracias, Juan. Julio, le escucho. Con respecto a la pregunta de Dalit, la contestación es sí. Y yo quiero extenderlo a quienes están en el chat comentando. Gracias por los comentarios, gracias por lo que están diciendo, porque hay una comunidad muy viva alrededor de esto. Y aquí voy a decir algo feo, y es lo siguiente para todos. Es que también, como comunidad, los que son acá, que son inversionistas, los que estamos acá, que somos estudiosos de la parte académica, también tenemos un fallo, y es el siguiente, que es la capacidad de parlante, la replicancia, el llevar un mensaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando un estafador llega a un salón comunal de una comunidad alejada de este país y reúne a todo el mundo, válido su popularidad, porque tal vez tiene muchos seguidores en redes sociales o es una figura pública, y llega y monta un esquema Ponzi y les dice que es de cripto, pero como es de Bitcoin, entonces van a tener en una plataforma de inversión un 20% mensual de interés, y nadie entendió nada, pero todo el mundo dio la plata, y después esos 2 amigos trajeron 4 amigos y trajeron 8 amigos, y al final reventó la pirámide y alguien quedó millonario, y todo el mundo con muchas pérdidas. Eso es por un problema, justamente porque los que estamos en este evento hablamos menos, y los que están haciendo eso se mueven más. Entonces, ¿cómo se combate eso? Bueno, hay una parte jurídica, ya están los tipos penales, esperemos que la Fiscalía accione, pero mientras eso no ocurra, tenemos la parte preventiva y educativa. Yo invito a quienes han comentado el día de hoy en este espacio a que se involucren, a que participen. Me parece que uno de los miembros acá de la comisión dio su correo ahorita para que se le escriba al respecto de esto, y para poder hacer grupo y poder llevar estas ideas no solo en lo que podamos compartir nosotros, es poder llevarlas a tomadores de decisión. ¿Por qué motivo? Imagínense, el proyecto de ley que está ahorita en la Asamblea Legislativa, el 22837, está en la Comisión de Narcotráfico. O sea, vean qué bonito. El cripto se va a regular desde la Comisión de Narcotráfico. Con eso ya me están diciendo que está muy feo, ¿verdad? O sea, no es una comisión de economía, no es una comisión que vaya a ver, que uno lo vea con temas tecnológicos, no. Está visto desde la salida con un tema de criminalidad. Entonces hay que cambiar eso, hay que cambiar ese punto de vista,
porque si no cambiamos el punto de vista, vamos a quedar atorados en ese punto. Entonces, para todos los que estamos acá presentes, y como reflexión final digo, primero que todo, agradecimiento por sacar el día miércoles, no sé si había partido el día de hoy, ¿verdad? O algunos estarán lesionados de la romería por temas naturales del cansancio que generan. A todos ellos, muchas gracias. Y el segundo punto, para alguien por acá puso, me disculpa porque sí, los nombres no lo pude ver, digo, que habíamos tardado mucho en hacer este evento. En primer lugar, agradecimiento por el aprecio al espacio que se ha creado. Sí le comento que hacemos muy seguidos, ¿verdad? O sea, yo creo que esta comisión de innovación regulatoria, me atrevería a decir que hace un evento por mes y con bastante frecuencia hablamos de cripto. Entonces, no solo ese tema, también datos personales, inteligencia artificial y todos esos temas que tienen que ver con la economía del futuro, que queremos que en Costa Rica haya una potencia tecnológica para esto y que sea de bendición tanto para la economía nacional como para el mundo. De mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, Julio. Y para terminar esta ronda de reflexiones, le doy la palabra a Dalit. Adelante. Bueno, muchas gracias, Andrés, por las palabras. Bueno, de igual manera, quisiera agradecer a todas las personas que nos acompañan. En conjunto, de verdad que podemos construir una mejor regulación para Costa Rica. Eso es uno de los elementos que más hacen falta, digamos, en la construcción de un ordenamiento jurídico que propicie libertad en la utilización de la tecnología. Lastimosamente, Costa Rica ha sido bastante activo únicamente desde la perspectiva penal con respecto a temas digitales. Si ustedes hacen un análisis de todas las reformas que ha sufrido o recibido el Código Penal con respecto a delitos informáticos y temas tecnológicos, de verdad que son muchas, no todas con el mayor conocimiento, digamos, para poder regular esta materia, pero en torno a los derechos digitales, es poco lo que el país está aportando y tenemos que aportar más y tenemos que reformar la Constitución. Ahorita hay un proyecto de reforma a la Constitución que me parece que, viéndolo bien, podría realmente generar un impacto interesante siempre y cuando esté muy vinculado con el tema de libertad y tecnología, aparte, por supuesto, lo que tiene que ver con los datos personales, porque sí están relacionados. Entonces, invitarles a que nos acompañen más seguido. Lastimosamente, como lo indiqué por el chat, la Comisión de Innovación Regulatoria pues no tiene un correo asignado, por ende no podemos enviar comunicaciones por listas de correo, etcétera. Entonces, a las personas que nos quieran acompañar en otros eventos, por supuesto, me pueden escribir, ahí les estaré informando. Invitarles, por supuesto, a que estén atentos, porque viene una capacitación sobre esta materia que va a dar el profesor de tecnologías emergentes de la economía digital, don Julio Córdoba, sobre criptoeconomía. Esto va a estar muy interesante, entre otro tipo de talleres que se piensan dar tanto, digamos, a través de esta comisión como en otros entornos. Entonces, agradecerles el compromiso que vamos a seguir trabajando por una regulación mucho más nutrida de conocimiento, con participación multidisciplinaria, no solo abogados, sí indicarles que, sin lugar a dudas, los que estamos aquí presentes tratamos de estar lo más actualizados posibles para poder brindarles los mejores insumos a ustedes, pero que por supuesto siempre estamos abiertos a sus conocimientos, a sus insumos, para poder construir todos en conjunto. Entonces, ponernos a las órdenes como comisión. Si hay algún tema específico que quisieran que nosotros abordáramos, analizáramos, con todo gusto estamos abiertos y pasen buenas noches. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por su tiempo esta noche y por sus valiosos aportes. Para terminar de comentar un poco lo que nos están diciendo a través del chat, como mencionaba Adalid, no existe un correo oficial de la comisión, sin embargo Adalid ha estado compartiendo el suyo, que es adalid@ciberjuristas.com, donde también pueden ponerse en comunicación con él. Sin embargo, también les recuerdo que a través de las redes sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se está informando constantemente sobre las diferentes actividades que realizan las comisiones y especialmente esta Comisión de Innovación
Innovación Regulatoria. También les recuerdo que este evento, esta mesa redonda, ha sido grabada y posteriormente se va a estar compartiendo tanto en el canal de YouTube como en las plataformas sociales del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para nosotros es de mucha importancia poder contar con la asistencia de las personas que nos están acompañando a través de la transmisión y, por supuesto, pues contar con los comentarios que nos han hecho llegar, así como las preguntas. Así que siempre van a ser bienvenidas todas las opiniones que ustedes tengan y, por supuesto, va a ser bienvenida la participación para este y para futuros eventos. Desde la Comisión de Innovación Regulatoria les damos las gracias por acompañarnos y les esperamos en nuestro próximo evento. Feliz noche.